Muy buenos días, bienvenidos todos los que ya están con nosotros, bienvenidas. Es un gusto tenerlos nuevamente aquí en este ciclo de videoconferencias de la Escuela de Salud Pública de México, que hoy iniciamos este ciclo con una ponencia muy relevante, que son las funciones esenciales de la salud pública y su vinculación con la toma de decisiones. Nos acompaña el doctor Tonatiuh Barrientos Gutiérrez, que quiero leer brevemente su cápsula biográfica para ya dar inicio a esta presentación. Bueno, pues muy breve, voy a comentar que el doctor Barrientos es médico cirujano. Él es maestro en salud en el trabajo por la Universidad Autónoma Metropolitana y doctor en epidemiología por la Universidad de Texas en Houston. Tiene estudios de postdoctorado en epidemiología social en la Universidad de Michigan Ann Arbor. Actualmente él es director del Centro de Investigación en Salud Poblacional y es miembro también de la Academia de las Ciencias de Morelos, investigador en Ciencias Médicas nivel E y nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. También ha trabajado en diversos ámbitos de la salud pública, incluyendo investigación sobre embarazo adolescente, tabaco, alcohol y drogas, así como hepatitis y COVID-19. También ha dirigido proyectos sobre obesidad y diabetes en México, así como el análisis de los factores sociales y estructurales vinculados a estas enfermedades. El doctor Barrientos forma parte de la Red de Investigación en Salud Urbana de América Latina y el Caribe, donde ha colaborado en estudios para entender el impacto de las ciudades en la salud. Muchísimas gracias, doctor Barrientos, y a todos les comento que al final vamos a tener la sesión de preguntas, donde el doctor Barrientos amablemente nos va a contestar, y vamos a dar oportunidad también a que un par de personas puedan también prender su micrófono y hacerle la pregunta directamente. Entonces, doctor Barrientos, muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Nenetzen, colegas. Es un gustazo estar aquí con ustedes. Y bueno, primero que nada quería desde luego agradecerles la invitación a poder platicar el día de hoy sobre las funciones esenciales de la salud pública y el papel que terminan jugando dentro de la toma de decisiones. Entonces, voy a compartir mi pantalla para poder mostrarles aquí estas diapositivas y que podamos ir platicando. Y bueno, pues miren, la verdad es que lo que me gustaría es que esto, digamos, más que ser una conferencia en el sentido rígido de la palabra, sea más bien un diálogo y sea un poco un espacio para poder reflexionar y para poder pensar de forma conjunta, pues qué es lo que tenemos que hacer y de qué manera tenemos que pensar nuestro papel como profesionales de la salud pública. Entonces, creo que esa es mi intención, que digamos, podamos platicar un buen rato y que podamos dialogar y pensar un poco hacia dónde va esto. Muy bien, pues justo quería empezar con esto, que creo que una de las cosas que nos sucede con frecuencia es que nuestro trabajo es extraordinariamente demandante y sea que estemos haciendo la actividad que nos toque, pues siempre terminamos como muy involucrados y muy metidos en nuestro espacio de trabajo, digamos, más personal, ¿no? Entonces, quienes estamos, por ejemplo, involucrados en investigación y docencia, estamos metidos ahí, y quienes estamos más en atención de la salud, estamos por ahí, y quienes están implementando programas también están en eso. Entonces, bueno, se siente un poco como que cada quien está mirando su árbol, ¿no? Y no necesariamente terminamos de ver el bosque. Y yo creo que esta conferencia, esta plática, es un poco una oportunidad para poder reflexionar y pensar más en qué es lo que está ocurriendo en el bosque, con el bosque completo, ¿no? O sea, qué estamos haciendo de manera mucho más integral, mucho más sistémica. Entonces, bueno, de eso se va a tratar esta conversación. Y me gustaría empezar, desde luego, hablando
de forma lo más pormenorizada que se pueda acerca de las funciones esenciales de la salud pública, porque creo que ese es como el primer punto. Entonces, quería empezar acá con esta cita de Charles Winslow. Esta es una cita de 1920, donde justamente presenta esta, digamos, esta definición de qué es la salud pública, que además es una definición que seguimos utilizando y que nos sigue gustando precisamente porque captura con bastante precisión, ¿no? A pesar de tener ya más de 100 años, el objetivo al cual aspiramos desde de la salud pública. Entonces, lo que nos dice Winslow es que la salud pública es la ciencia y el arte de prevenir enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud mediante el esfuerzo organizado de la comunidad para el saneamiento del medio ambiente, el control de las infecciones, la educación del individuo, la organización de servicios médicos, el diagnóstico temprano, el tratamiento preventivo y el desarrollo de la maquinaria social que garantizará a cada individuo en la comunidad un nivel de vida adecuado. Entonces vean cómo en este párrafo termina conjuntándose una serie de ideas y de conceptos que 100 años después seguimos persiguiendo. Y creo que mi reflexión aquí tiene que ver con que justamente con frecuencia terminamos reduciendo el trabajo de la salud pública a uno o dos aspectos, ¿no? Yo creo que si le preguntáramos, digamos, a las personas en la calle qué es lo que hace la salud pública, pues muy probablemente la respuesta que obtendríamos sería, pues la salud pública se encarga de dar tratamiento gratuito a las personas que tienen una enfermedad, porque esa ha sido, digamos, como la conceptualización más común, más frecuente y también, digamos, el espacio donde las personas tienen más contacto con la salud pública. Pero bueno, como ya pueden ver en esta definición, desde luego que no se limita únicamente a tratar enfermedades, sino que va mucho, mucho más allá, ¿no? Entonces vean esto, ¿no? Prevenir enfermedades, fomentar la salud. Y una cosa que me gusta mucho es precisamente hablar de este esfuerzo organizado, que vean que a final de cuentas tiene una potente connotación social, ¿no? O sea, no se trata tampoco del trabajo exclusivamente de las y los profesionales de la salud pública, sino que verdaderamente trata de involucrar a toda la sociedad, a esta maquinaria social, para garantizar bienestar, para garantizar, digamos, este estado de salud con la definición más amplia que tiene la OMS. Entonces, yo creo que aquí empezamos ya un poco a ver, a esbozar estas funciones y también empezamos a esbozar cuáles son los objetivos que persigue la salud pública. Es interesante porque justamente nuestra Constitución también define con bastante claridad qué es lo que entiende por el derecho a la protección de la salud. Y fíjense que nuevamente, aquí les pongo el artículo 27 de la Ley General de Salud. Nuevamente, esta definición, esta expectativa supera la idea de solamente proporcionar servicios de atención médica. Vean que el artículo 27 menciona educación para la salud, saneamiento básico, mejoramiento de condiciones sanitarias del ambiente, prevención y control de enfermedades transmisibles, no transmisibles y accidentes. Y ahí en ese tercer punto, atención médica, actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias. Entonces, es bien interesante, ¿no? Porque ya desde este momento, aunque existe un reconocimiento muy amplio de que las funciones de la salud pública van mucho más allá de la atención de las enfermedades, creo que la realidad, y esto es algo desde luego que podemos ir discutiendo a lo largo de la presentación y ojalá también al final,
Creo que la realidad es que en muchos sentidos, tanto desde el punto de vista de percepción social, como de inversión, como de desarrollo, la salud pública ha tenido un crecimiento mucho más potente hacia el tratamiento y el diagnóstico del tratamiento de enfermedades, y no necesariamente hacia estos otros aspectos como educación, saneamiento, mejoramiento de condiciones sanitarias y desde luego todo el trabajo de prevención y control de las enfermedades. Entonces, por ahí de los años 80, empezó a haber un esfuerzo más sistemático por establecer cuáles eran las funciones de la salud pública. Y entonces ahí en 1980 el Instituto de Medicina de los Estados Unidos establece 3 directrices o 3 funciones generales para la salud pública, siendo el primero la evaluación de las políticas de salud, el segundo la formulación de esas políticas y finalmente el poder garantizar los servicios. A partir de esta discusión, en 1997, la OMS establece 11 funciones esenciales y bueno, van a ver, están todas estas en color azul y luego tenemos un par que muy claramente hablan de servicios de salud, entendidos en ese momento más como servicios de salud de medicina a nivel individual que no, digamos, una visión más expansiva o más incluyente de lo que ahora discutimos como parte de la relevancia o de las funciones de la salud pública. Entonces, no quisiera desde luego leerles el listado, está ahí, pero sí resaltarles que bueno, esto desde luego incluía todas estas acciones de monitoreo y vigilancia, actividades de promoción y de participación social, el establecimiento de políticas, su regulación, su fiscalización, evaluar y promover el acceso equitativo a los servicios de salud, desarrollar recursos humanos y evaluar también la calidad. Y luego quedaban por ahí sueltas un par de ideas que ahora han tomado mucha relevancia, que es desde luego la atención de emergencias y desastres y también los temas relacionados con investigación y desarrollo. Entonces, me voy a parar aquí un momentito, porque justamente una de las preguntas interesantes, asumiendo que estas son las funciones esenciales de la salud pública, es preguntarnos en qué orden van. ¿Son todas igualmente importantes o hay alguna que es en particular más relevante, digamos, para el trabajo general de nuestra disciplina? O también pudiera ser que hubiera alguna más relevante desde el punto de vista del impacto social. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, fíjense que estas mismas funciones se podrían reorganizar de otra manera, ¿no? Por ejemplo, a lo largo del continuo del proceso salud-enfermedad, donde podríamos establecer que algunas de estas funciones están mucho más cerca, digamos, del aspecto de protección a la salud, es decir, de mantener a las personas lo más saludable que se puedan, y otras estarían más del lado de atender las enfermedades. Entonces es interesante, ¿no? Porque creo que a final de cuentas esto lo que sugiere es que aún asumiendo que estuviéramos de acuerdo en definir estas como las funciones esenciales de la salud pública, quedaría, digamos, todavía por pensar cómo es que estas funciones se entrelazan y de qué manera funcionan, ya sea a través, digamos, de este continuo de salud, enfermedad, o a través, digamos, de su jerarquía o de su valor social. Y bueno, desde luego que esta es una discusión que no vamos a concluir el día de hoy, pero sí me gustaría desde luego que pasemos un muy buen rato hablando de cada una de ellas y también que revisemos una propuesta muy reciente de la Organización Panamericana de la Salud, que me parece que es muy útil y muy
interesante. Entonces, bueno, justo, ¿no? Yo creo que esta es una de las preguntas importantes. Si todas las funciones tienen la misma relevancia y por otro lado, ¿cómo podemos organizarlas o cómo las podemos conceptualizar de forma integrada más allá de este listado que suena, digamos así, como a lista del súper, donde uno va diciendo, pues hacemos esto y esto y esto, pero donde no necesariamente existe una visión de cómo una cosa vincula con la otra. Entonces, bien, esto que vamos a platicar hoy está desde luego en este volumen que les estoy poniendo ahí en su pantalla. Y en la parte de abajo está el link para quien quiera consultarlo. Y básicamente es un documento que la OPS publicó en el año 2020, donde hace una reflexión bastante profunda, bastante amplia de estas funciones y intenta hacer una propuesta de actualización de esas funciones, digamos, en el esquema actual de las cosas. Una cosa importante que necesitan saber es que este documento ya de alguna manera discute, desde luego, las nuevas posturas de la salud pública y bueno, también me parece que tiene ahí un componente importante de aprendizaje respecto de cómo la respuesta a COVID termina teniendo un efecto sobre cómo pensamos ahora el trabajo de la salud pública. Entonces, una cosa que de entrada es interesante de este documento es que establecen justamente este análisis de las funciones de la salud pública a partir de 4 principios, a partir de 4 pilares. Y vean que eso ya en sí mismo es bastante interesante, ¿no? Porque creo que es muy probable que las primeras reflexiones sobre las funciones esenciales de la salud pública fueran más descriptivas, ¿no? Donde nosotros decíamos, bueno, pues hacemos A, B, C, D, E cosas, ¿no? Y aquí este análisis es un análisis que parte no tanto de decirnos qué hacemos, sino de decirnos a qué aspiramos y a partir de qué principios es que tenemos esas aspiraciones. Entonces, es en ese sentido bastante más transparente y una vez que lo puedes ver y lo puedes apreciar, las propuestas que hacen empiezan a cobrar más sentido. Entonces, bueno, son estos 4 pilares, ¿no? El primero es partir de la necesidad de aplicar valores éticos para abordar las inequidades en salud y sus causas. Y el segundo es abordar las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas que determinan la salud de las poblaciones. Después, garantizar el acceso universal a servicios de salud pública integrales e integrados, individuales y colectivos. Y finalmente, expandir la rectoría de las autoridades de salud para abordar los desafíos de la salud pública. Entonces, digo, habrá algunos de ustedes muy jóvenes, habrá otros no tan jóvenes, pero me parece que lo que es bastante claro es que este documento tiene una posición distinta respecto de entender cuáles son las causas digamos, de la enfermedad, respecto de posiciones, digamos, de hace unas cuantas décadas, donde no necesariamente existía una discusión tan abierta acerca de la importancia de que la salud pública trabaje de forma muy directa sobre condiciones sociales, económicas, culturales y políticas. Es decir, aquí ya hay una apropiación, digamos. Hay un posicionamiento de la salud pública ante todos estos factores que nosotros, digamos, conocemos como determinantes sociales de la salud y que ahora están muy claramente establecidos dentro de este documento como una de los pilares o de los fundamentos conceptuales para poder repensar, para poder renovar las funciones esenciales de la salud pública. Y luego creo que quizás hay un par de cosas que no sorprenden tanto, ¿no? Tenemos desde luego una discusión muy profusa acerca del acceso universal
a servicios de salud. Y vean que aquí ya se cuida mucho que la conceptualización de servicio de salud no se limite únicamente a la provisión de servicios a personas, digamos, a nivel individual, sino que verdaderamente se empiece a pensar en los otros servicios que presta la salud pública, que tienen un carácter más poblacional o que tienen un carácter mucho más colectivo. Y luego, desde luego, creo que hay que retomar la primera y la última frase, donde habla de valores éticos y hay un reconocimiento muy explícito al derecho a la salud, es decir, este espacio no negociable que es propio de toda persona simplemente por el hecho de ser persona. Y luego finalmente también hay una reflexión, hay una crítica acerca de la necesidad de que las autoridades de salud tengan rectoría, es decir, tengan capacidad de decisión acerca de los problemas y de los desafíos que enfrenta la salud pública. Yo, desde luego, no quiero convencerles de nada a priori. Creo que cada uno de ustedes puede tener una posición distinta acerca de la manera en la que piensa estos 4 pilares o estos 4 ejes rectores, pero para mí la lectura de este documento es precisamente muy interesante y los invito a leerla y a pensarla y a estar de acuerdo o a estar en desacuerdo. Pero bueno, justamente me gusta, me resultó muy interesante precisamente porque veo ya de manera muy explícita, en blanco y negro, algunas de las grandes discusiones que estamos teniendo en este momento y que necesitamos seguir teniendo. Entonces, bueno, es digamos a través de la óptica de estos 4 pilares que este documento hace un análisis de cada una de las funciones de la salud pública. Yo desde luego no quiero fusilarme lo que está en el documento, quiero contarles un poco qué es lo que está ahí para que ustedes luego puedan ir y leerlo, y lo que sí quisiera hacer es poder compartirles un poco mis reflexiones personalísimas de qué pienso, digamos, en cada una de estas funciones y de qué forma veo que tenemos que enfrentar algunos de los retos que se plantean. Bien, entonces, empecemos con esta primera función, ¿no? La función de monitoreo y análisis de la salud, justamente de la manera en la que estaba listada en este documento anterior de los años 90, donde ya la OMS establecía estas 11 funciones. Entonces, la primera es el monitoreo y el análisis de la salud. Y para mí es muy interesante, ¿no? Porque digamos, esta función esencialmente a lo que va es al desarrollo y al análisis de sistemas de información en salud. Y vean que cuando hablamos de sistemas de información en salud, pues la conceptualización es bien amplia. No nos estamos refiriendo exclusivamente, por ejemplo, a los registros administrativos de ingresos y egresos hospitalarios, sino que nos estamos refiriendo a todo el conjunto de información, de datos que son relevantes para poder valorar la situación de salud de una población. Eso definitivamente incluiría los registros administrativos de ingresos y egresos hospitalarios o el número de consultas, pero no únicamente eso, ¿no? Sino que también incluiría, por ejemplo, toda la información que generamos para poder darle seguimiento a los programas de salud, ¿no? Programas como el de vacunación o detección de cáncer. También tendría que incluir toda la información que tenemos acerca de toda la infraestructura en salud con la que cuenta un país, que desde luego serán clínicas y también serán hospitales, pero no necesariamente únicamente eso. Y desde luego también información sobre la provisión específica de servicios. Ahora, un aspecto que también es interesante es que las encuestas nacionales como la ENSANUT o como las otras encuestas que tenemos para adicciones o para salud mental o para violencia, también forman una parte fundamental de esta capacidad para poder hacer monitoreo y análisis de la salud. Vean que no basta con tener, digamos, esa información ahí, como si fuera una gran biblioteca de datos, sino que en el monitoreo se espera también que se generen indicadores que permitan informar de la situación de salud
a las personas que van a tomar decisiones. Y yo creo que aquí es donde uno empieza a darse cuenta de las enormes dificultades que implica esta función. Entonces, por un lado, desde luego, generar indicadores que puede ser el estado de salud de las personas, como cuando nosotros generamos los reportes de la ENSANUD, o incluso cuando se genera, digamos, algún reporte específico para algún problema de salud en especial. Indicadores de la capacidad del sistema de salud. Durante la pandemia justamente tuvimos muy buenos ejemplos de estos indicadores a través de la red negativa, que se utilizaba mucho para poder ver la ocupación hospitalaria. Y también estos indicadores de seguimiento de intervenciones, servicios y programas. Ahora, pensándolo, digamos, de manera general, y quizás esta es una pregunta que me gustaría hacerles en cada una de las funciones, es dónde estamos situados en este momento respecto de esta función. Y yo creo que es interesante, porque creo que a veces podríamos ser hasta un poco injustos, ¿no? Y dar una respuesta inmediata, automática, y decir, no, pues en monitoreo estamos muy mal porque nos falta mucha información. Y yo diría, bueno, sí, o sea, desde luego que nos falta mucha información y desde luego que la calidad de la información podría ser mejor. Entonces, digamos, sí, más cantidad de datos, mejor calidad de datos, y también mejor organizada de manera que se pudiera aprovechar más. Y bueno, yo creo que desde luego que esa es una posición crítica útil, pero también creo que cuando uno, por ejemplo, analiza las condiciones de información y de datos de otros países que tienen condiciones similares a México, de pronto es sorprendente la calidad y la cantidad de información con la que contamos, y que quizás para mí, por lo menos a veces la sensación es que no la estamos utilizando con toda la potencia con la que la podríamos utilizar si, por ejemplo, tuviéramos más capacidad para poder vincular la información que se genera en un sistema y en otro. Entonces vean que, por ejemplo, México sigue teniendo algunos rezagos importantes para poder vincular la información incluso de los expedientes clínicos, pero que si tratas de vincular una base con otra, también ahí tenemos algunas dificultades importantes. Entonces, aun si no generáramos más información que la que ya tenemos, el simple hecho de poder vincular la información que tenemos, desde luego que nos ayudaría muchísimo a ganar profundidad respecto de la manera en la cual estamos haciendo este trabajo de monitoreo. Hay una serie de limitaciones importantes que desde luego no podemos dejar de lado. Creo que hay un problema digamos, de capacidades, de infraestructura, de capacitación, de actualización de los sistemas y desde luego también de costos. O sea, no podemos obviar o dejar de lado que cada una de estas decisiones de mejoramiento de las capacidades de monitoreo van a necesitar una inversión importante. Y luego, desde luego, en el caso de nuestro país, recuerden que una de los grandes problemas o de las grandes dificultades que enfrentamos, no solamente para la atención de las personas, sino para poder desarrollar estas otras actividades, es la fragmentación del sistema. O sea, el hecho de que nosotros tengamos dentro del sector salud 3 grandes instituciones, más otras muchas instituciones también de carácter público y otro montón de instituciones de carácter privado, mete una gran complejidad para poder imaginar o construir un sistema de monitoreo o de información en salud que pueda estar perfectamente integrado, simple y sencillamente porque cada uno de esos sistemas recopila información de manera distinta y que no necesariamente es fácilmente, digamos, no se puede armonizar con suficiente facilidad. Entonces, yo creo que ahí, desde luego, hay algunas limitaciones, pero me parece que a pesar de esas dificultades y de esas limitaciones, tenemos muy buenos ejemplos de monitoreo de la situación de salud en la población. Entonces, por ejemplo, ENSANUD, que es un instrumento que conozco muy bien, ofrece a nuestra población ahora de manera anual acceso a indicadores ciertamente muy generales, pero también muy valiosos, sobre la situación de salud en el país.
Y una de las cosas que creo que nos tenemos que preguntar es si esa información está verdaderamente llegando de forma efectiva a las diferentes áreas dentro del sector que pudieran beneficiarse de ella. Entonces, yo creo que, digo, estoy poniendo el ejemplo en salud, como podría poner el ejemplo de cualquier otra clase de reporte que genere otra institución también vinculada con la salud pública. Y creo que justamente esta es una pregunta importante, porque al final de cuentas, desde luego que la información está ahí, pero esa información no necesariamente se está utilizando. Entonces, creo que mi pregunta o reto para ustedes sería poder pensar de qué manera los diferentes niveles que están involucrados en la prestación de servicios de salud pública, ojo, no me refiero únicamente a atención de la enfermedad, sino en el sentido más amplio, podrían acceder y utilizar la información que se genera en los diferentes niveles, en las diferentes instituciones, para poder tomar mejores decisiones en el día a día. Yo creo que es un reto bien grande, porque creo que en general la operación siempre nos gana, ¿cierto? O sea, estar, digamos, en la implementación de programas y en la respuesta a emergencias, dificulta mucho que tú puedas tener una visión mucho más integral, mucho más amplia a partir de esta información, que puede ser que esté ahí, que puede ser que sea de buena calidad, pero que no necesariamente cuenta con procedimientos específicos de integración dentro del proceso de toma de decisiones. Bien. Algo similar sucede con vigilancia, investigación y control de riesgos y daños. Vigilancia habitualmente se refiere, digamos, a este concepto de vigilancia epidemiológica, aunque precisamente en este documento cuestionan, ¿no? Que la vigilancia se entienda únicamente como vigilancia epidemiológica, cuando en realidad se puede entender de una manera un poco más amplia. Pero esencialmente a lo que vamos con esto es al seguimiento puntual de amenazas a la salud poblacional. Y una cosa interesante es que cuando pensamos en amenazas a la salud poblacional, habitualmente pensamos en esta definición muy cerrada, muy estrecha de amenazas sanitarias, ¿no? Digamos, lo que estaría en el reglamento sanitario internacional. Y principalmente serían, por ejemplo, brotes de epidemias, emergencias sanitarias y desastres, pero vean que en realidad, pues la vigilancia puede extenderse y debe extenderse a otra naturaleza de fenómeno, como por ejemplo los factores de riesgo de enfermedades crónicas, que en nuestro país son verdaderamente urgentes y epidémicos, o factores de riesgo para la salud mental o para las lesiones y las violencias. Entonces, esto me parece francamente interesante, porque lo mismo podría suceder con condiciones ambientales, donde quizás la mayor diferencia respecto del monitoreo es que en el caso de la vigilancia, de lo que se trata es de poder estar analizando nueva información, nuevos datos de diferentes orígenes, pero que están muy enfocados a tener una respuesta inmediata. Y esa idea me gusta, sobre todo en el contexto de las enfermedades crónicas, ¿no? Creo que como que la misma duración de las enfermedades crónicas, la latencia de las enfermedades crónicas, nos hace pensar que podemos esperar, ¿no? Que si, por ejemplo, el consumo de tabaco es muy elevado, si el consumo de alcohol es muy elevado, o la dieta es inadecuada, podemos esperar para poder actuar sobre esos factores de riesgo un tiempo que no esperaríamos para poder controlar una amenaza, por ejemplo, si se tratara de una enfermedad transmisible, ¿no? O altamente transmisible. Es curioso, ¿no? Porque entonces como que esa latencia nos permite relajarnos un poco, pensarlo con detenimiento, y en realidad lo que significa es un retraso de las acciones necesarias para poder contener, combatir y reducir una epidemia. Entonces me gusta porque en el momento en el que lo metes ya dentro de este concepto de vigilancia, que tiene una sensación más urgente que monitoreo, te permite pensar que no vas a esperar tanto para poder incidir sobre estas causas. Bien, entonces, desde luego tiene
retos muy similares a lo que tenemos en términos de monitoreo que ya discutimos, pero además creo que uno de los problemas que tenemos es que en general hemos imaginado a la vigilancia de manera muy pasiva, ¿no? Digamos, por ejemplo, hacemos vigilancia, hacemos canales endémicos y hacemos análisis epidemiológico, dependiendo mucho de registros administrativos. Y desde luego los registros administrativos son muy útiles y tienen una función muy específica, pero bueno, pues también tienen muchas limitaciones, sobre todo cuando estás tratando de identificar una nueva amenaza. Y bueno, ha habido ya esta propuesta de ir, digamos, sostener los esfuerzos de vigilancia epidemiológica actuales, pero también ir evolucionando para poder empezar a hacer vigilancia basada en eventos donde, digamos, la posición es mucho más flexible y las fuentes de información pueden ser mucho más variadas, incluyendo incluso, por ejemplo, el uso de información que se genera en redes sociales y que te puede alertar de una situación de riesgo para la población que podría requerir de una respuesta inmediata. Entonces, no sé si están siguiendo mucho las noticias, pero justamente recientemente ha habido una serie de casos de adolescentes que están tomando un medicamento por un reto, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el poder mantener un ojo ahí y estar atentos a lo que eso puede significar en el corto, mediano, largo plazo, desde luego nos da una visión mucho más amplia de lo que puede estar afectando la salud de nuestra población. Y desde luego esto creo que no les será para nada nuevo, porque durante la pandemia, por ejemplo, se hizo mucho monitoreo de las búsquedas de las personas en, por ejemplo, Google, ¿no? ¿Qué es lo que las personas estaban buscando en Google? Y claro, cuando tú comparas las tendencias, te das cuenta de que hay una correlación importante entre lo que está sucediendo en términos de salud y lo que las personas están buscando, porque justamente refleja una necesidad en salud. Y luego, de nuevo, o sea, y creo que esto converge mucho con lo que discutíamos hace un momento, ¿de qué manera podemos asegurarnos de que los esfuerzos de vigilancia o los esfuerzos de investigación real y verdaderamente terminen siendo vinculados de manera efectiva, pero también rápida, con la toma de decisiones? Y yo creo que ahí no hay una solución inmediata clara, pero sí necesitamos hacer un proceso de reflexión de cómo estamos tomando decisiones, sobre qué evidencia estamos tomando decisiones y de qué manera podemos acercar esta información, estos datos, este nuevo conocimiento a las personas que están tomando decisiones sobre estos problemas. Bien, hay un tercer tema que es la promoción y gestión de la investigación y el conocimiento, que desde luego forma parte de estas funciones esenciales de la salud pública y que quizás esta sea la más cercana a mi corazón por mi desarrollo profesional. Y bueno, desde luego responde a la necesidad de avanzar en el conocimiento de los problemas de salud pública. Tienen que ver con la identificación de nuevos problemas que son relevantes a nivel local, pero también en entender y buscar las posibles soluciones que pueden tener distintas formas. Pueden ser intervenciones, pueden ser programas o pueden ser, digamos, estos esfuerzos de reestructuración de los sistemas para poder dar una mejor respuesta a las necesidades de salud. Y creo que en este sentido, no solamente nos interesa hacer un análisis médico, digamos, o muy específico de un problema de salud, sino que también nos interesa ir expandiendo nuestra mirada alrededor de lo que ese problema puede significar en términos de cuáles son las condiciones que lo están determinando y de qué manera ese problema en específico puede generar o puede reflejar una situación de inequidad. Y también, desde luego, creo que la investigación va y tiene que ir mucho más allá, digamos, de este análisis de nuevo médico o quirúrgico de un problema de salud y empezar también a hacer investigación de forma mucho más potente acerca de las distintas maneras en las que los sistemas de salud pueden afrontar y resolver las muchas dificultades que tenemos.
Creo que los retos para esta promoción y gestión de la investigación son muy amplios, pero incluyen el financiamiento, que en muchos de nuestros países en la región de América Latina es limitado. También muchas limitaciones en términos de la formación de personas que puedan dedicarse a desarrollar nueva investigación y a difundir esa nueva investigación, y también de infraestructura. Y cuando hablo de infraestructura no me estoy refiriendo únicamente a estos grandes esfuerzos de inversión en infraestructura que nos imaginamos, como la creación, por ejemplo, de una nueva institución o de un nuevo centro de investigación, sino también de las cosas más pequeñas y que tienen que ver, por ejemplo, con que exista la posibilidad de un crecimiento continuo y sostenible de lugares y de plazas para que estas personas que hacen investigación se puedan involucrar en este proceso de manera continua. Y nuevamente, esta desconexión que puede llegar a haber entre la investigación que generamos y los tomadores de decisión. Creo que cada vez más hay una intención o hay un interés muy claro de que la investigación que se genera llegue a las manos que la necesitan y que no esperemos 30 años para que algo que se descubrió pueda traducirse, digamos, en un impacto inmediato positivo en las condiciones de salud. Como ustedes saben, hay ya toda una serie de desarrollos metodológicos. Por ejemplo, está esto que llamamos ciencias de la implementación, que está mucho más dirigido justamente a poder hacer estos esfuerzos de traducción dentro de los sistemas para que justamente sean mucho más efectivos. Entonces, yo creo que vamos avanzando por ahí, pero de nuevo, creo que el camino específico, el camino más efectivo para poder lograrlo, es una cosa que todavía tenemos que discutir. Bien. Esta es quizás una de las funciones esenciales con las que estaremos más familiarizados, es la formulación y la implementación de políticas. Y básicamente a lo que se refiere esto es al involucramiento de las autoridades de salud en el desarrollo de estas, digamos, iniciativas legislativas o de reglamentación que buscan la protección de la salud. Y vean que una cosa bien interesante es que cada vez hay un reconocimiento más amplio de que este desarrollo de políticas no puede ser, digamos, algo exclusivamente sectorial. O sea, digamos, el sector salud no se puede mantener encerrado dentro de una burbuja para tratar de establecer estas políticas, porque si verdaderamente queremos tener incidencia sobre los procesos de salud, vamos a necesitar de la intersectorialidad, es decir, tenemos que involucrarnos con los otros sectores de la vida pública para poder mejorar las condiciones de salud. Entonces, una cosa importante, y lo vamos a ver hacia el final, es esto que en el documento se recupera como el ciclo de las políticas, donde no solamente digamos, la salud pública se involucra en decir, yo tengo una idea, aquí está mi propuesta, sino que tiene que haber un involucramiento mucho más continuo en el monitoreo, la evaluación, la adaptación y la adecuación de estas políticas a nuestras realidades. Desde luego que esto tiene retos muy importantes y creo que uno de ellos es que a pesar de lo que hablamos, de lo mucho que hablamos sobre intersectorialidad, me parece que seguimos pensando los problemas de salud dentro de la esfera del sector salud y no necesariamente nos aventuramos fuera de ellos. Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando de forma muy continua en proyectos para poder analizar cómo los espacios donde vivimos terminan teniendo un efecto sobre la salud. Y justamente es este proyecto sobre salud urbana, donde lo que estamos intentando entender es cómo la forma en la que vives o los espacios donde vives, no entendido como tu casa, sino mucho más allá de tu casa, ¿no? Tu vecindario, tu municipio, tu ciudad, terminan influyendo
sobre una serie de aspectos que claramente son indicadores de salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos hecho análisis sobre esperanza de vida en la Ciudad de México y claro, las diferencias, las brechas que tú puedes observar entre una delegación, ahora alcaldía, y otra en esperanza de vida son bastante amplias. Entonces, claro, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que estas condiciones de vida terminen teniendo un impacto para la salud, ¿no? O sea, de qué manera. Entonces, vean que, digo, esto se los platico un poco como proyectos de ideas de investigación, pero que a final de cuentas, lo que está detrás de todo esto es que si queremos verdaderamente cerrar estas brechas en salud o en esperanza de vida, en bienestar, vamos a tener que involucrar a otros sectores. ¿Por qué? Porque el tiempo que pasas en el transporte, la seguridad del vehículo en el que te estás transportando, la accesibilidad a alimentos, todo eso termina sumando para que una persona pueda tener un estado de salud adecuado. Entonces, no podemos quedarnos nada más en la atención de problemas de salud, o quizás, para ser más preciso, en la atención de la enfermedad, si lo que estamos intentando hacer es construir esta maquinaria social para la generación de salud. Bien, esto desde luego es más fácil decirlo que hacerlo, y yo uno de los primeros problemas que veo es que justamente como estamos organizados por sectores y está el sector salud separado de los demás sectores, sigue sin haber espacios efectivos para tener este diálogo intersectorial y que esta aspiración de que haya salud en todas las políticas verdaderamente ocurra. Eso por un lado, y luego otra cosa que también es frecuente es que, desde luego, o sea, las políticas se pueden proponer y las políticas se pueden implementar, pero después se tiene que hacer un esfuerzo de monitoreo, de seguimiento, para poder asegurarse que esa política que se propuso y que se implementó siga teniendo digamos, este efecto adecuado. Bien, vamos ahora a participación y movilización social. Esto, digamos, es sumamente interesante porque se refiere al respeto al derecho de las personas a participar en las decisiones que afectan su vida. Y vean que esto no es una cosa menor. Esto creo que es un derecho importantísimo. Y digamos, esto desde el punto de vista de los derechos de las personas. Pero luego, por otro lado, también está aquí para poder asegurarse que las decisiones que se toman sean decisiones verdaderamente horizontales y contextualizadas, y que evitemos cometer errores que ocurren cuando uno supone que las cosas están ocurriendo de una forma sin tener necesariamente suficiente información de qué está ocurriendo realmente. Implica el involucramiento de diferentes actores sociales y la identificación y la participación, digamos, de ellos para poder priorizar problemas y necesidades, así como proponer soluciones y participar en su evaluación. Creo que aquí hay aún muchos retos, y necesitamos ser muy creativos y creativas para poder resolverlos. Uno de ellos tiene que ver con la creación, con la generación de espacios de participación ciudadana que hasta este momento como que están limitados, ¿no? Con mucha frecuencia a algunas funciones y no necesariamente son parte integral del desarrollo de programas o de proyectos. Y luego, por otro lado, y esto también es extraordinariamente difícil de resolver, es que en general lo que va a ocurrir es que una vez, digamos, que inicia esta discusión, necesariamente va a haber tensiones y desacuerdos. Es decir, cada persona dentro de la sociedad tiene intereses que no necesariamente están perfectamente alineados. Entonces necesitamos aprender a desarrollar espacios constructivos donde esta participación y movilización social puedan dialogar a pesar de esas tensiones y desacuerdos, y se pueda avanzar en una agenda común. Otra de las funciones que tenemos es el desarrollo de recursos humanos para la salud, y básicamente esto se refiere al desarrollo y gestión del personal que está orientado a la resolución de problemas. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando esencialmente sí de entrenamiento, sí de capacitación,
Pero ojo, porque no es únicamente eso. O sea, tiene otra serie de niveles mucho más complejos, como por ejemplo el desarrollo de espacios de trabajo, es decir, que exista una oferta de empleo, que las condiciones de trabajo sean adecuadas, que haya buenas reglas, buenas prácticas para que las personas puedan desarrollar su trabajo. Y también tiene que haber todo un proceso de planeación estratégica para poder pensar cómo se van a distribuir esos recursos humanos, este personal, en las diferentes necesidades del sistema de salud. Ojo, no solamente la atención de enfermedad, sino todo el sistema. Y creo que aquí desde luego hay retos muy importantes. El primero, que es algo que se ha discutido muy ampliamente, es la escasa capacidad instalada y las limitaciones que tenemos a nivel de la región de América Latina en, por ejemplo, la disponibilidad de personal de salud en general. Y las perspectivas de crecimiento, es decir, de qué manera podemos hacer crecer este personal para poder atender estas necesidades urgentes. Después, pensar también en cómo diversificar los perfiles, porque si se fijan, como que tenemos 2 o 3 o 4 perfiles muy grandes, muy generales de profesionales de la salud, sin que necesariamente nos hayamos permitido diversificarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es hasta hace apenas unos años que yo empecé a escuchar que había ya licenciaturas sobre promoción de la salud, que me parece que es una cosa muy, muy importante. Y a pesar de que todos reconocemos que necesitamos tener promotores de salud muy profesionalizados, no necesariamente existen, por ejemplo, las posiciones dentro del sector para poder contratarlos. Entonces, yo creo que en este punto, que podría parecer como un punto sencillo y resuelto, hay todavía mucha cosa que discutir como una función esencial de la salud pública. Este otro tema, el acceso y el uso racional de medicamentos y otras tecnologías, es también uno de los temas que se discute con más frecuencia y básicamente tiene que ver con que exista acceso a medicamentos y a instrumentos de diagnóstico y diferentes tecnologías que pueden ser también diagnósticas o curativas. Y vean que en este caso la salud pública también juega un papel muy importante. ¿De qué manera? Asegurando la eficacia y la seguridad de estos insumos, seleccionando, evaluando y haciendo un uso racional de los mismos, y también asegurándose que haya provisión y promoción de la utilización de todas estas tecnologías y medicamentos. Hay retos muy importantes aquí, desde luego. Creo que hay un reto que necesitamos discutir a profundidad respecto de la enorme desigualdad que hay en el acceso por nivel socioeconómico y por afiliación al sistema de atención, que es una consecuencia justamente de la fragmentación de nuestro sistema. O sea, tenemos un sistema que ofrece diferentes capacidades dependiendo del nivel socioeconómico y de la afiliación. Hay otra serie de problemas que están, digamos, involucrados con la manera en la cual se producen estos insumos y, por ejemplo, incluyen el abuso y la mala utilización de los mismos, los elevados costos y la generación de estos riesgos que a su vez lleva a inequidades. Y bueno, finalmente creo que otro de los retos que tenemos tiene que ver con la adopción de nuevos medicamentos y nuevas tecnologías, porque desafortunadamente a veces pasan años, incluso décadas, para que cierto tipo de medicamentos y cierto tipo de tecnologías puedan llegar a nuestras poblaciones. Bien, vean que nos vamos adentrando justamente en estas funciones que son cada vez más y más discutidas. Aquí, por ejemplo, tienen el financiamiento de la salud eficiente y equitativa, que hace referencia a la recaudación, asignación y planificación de recursos financieros, donde aspiramos, desde luego, a que esto ocurra de manera eficaz y de manera equitativa, y que no solamente considera el presupuesto del sector, sino también el presupuesto de otras fuentes de financiamiento. Nuevamente aparece la fragmentación del sistema de salud como un reto muy, muy importante para poder lograr este financiamiento eficiente y equitativo. Y otra de las cosas interesantes o importantes es que, desafortunadamente, aunque creo que a veces de manera medio obligada, el presupuesto o el financiamiento se termina dirigiendo a la atención de la salud individual. Entonces, una pregunta importante es,
de qué manera podríamos pensar la utilización del financiamiento de una forma distinta y sobre todo cómo podemos asegurarnos que el financiamiento no solamente se quede ahí, sino que verdaderamente esté también dirigido a las otras funciones de la salud pública. Y luego otra cosa importante, creo que en general hay una tendencia a querer resolver los problemas inmediatos, lo cual desde luego es muy razonable, pero a costa de no tener una planeación estratégica de mediano y de largo plazo que nos permita prever no solamente cómo estamos respondiendo a los problemas de salud en este momento, sino cómo vamos a responder a los problemas de salud que están por venir. Y piensen, por ejemplo, en el envejecimiento de nuestra población, que está ocurriendo de forma bastante rápida y que va a modificar por completo la estructura de edad de la población, modificando también los retos en salud pública. Bien, el acceso equitativo a los servicios de salud integrales y de calidad. Y vean que en este punto, la propuesta de la OPS, desde luego retoma esta idea de la atención centrada en las personas, pero hacen mucho énfasis en que no se están refiriendo únicamente a servicios individuales, sino también a servicios colectivos, que van a tener un efecto mucho más enfocado en estas áreas familiar, social y comunitaria. Y otra de las cosas que retoman respecto del acceso equitativo es el acceso a servicios preventivos. Y vean que servicios preventivos es una de estas cosas que necesitamos retomar, fortalecer e impulsar como parte de nuestro trabajo como salubristas. Entonces, ¿cómo hacer que este fortalecimiento del sistema de salud, este acceso equitativo, verdaderamente llegue de forma efectiva a la población con mayor rezago? Y creo que para mí una pregunta importante, y donde ojalá ustedes también puedan reflexionar, es de qué manera vamos a poder ir haciendo esta transición de una visión extremadamente individual de la atención de la salud hacia una atención más colectiva. Bien. Sumado, digamos, a la atención de la salud, está el asunto de las intervenciones que buscan promover la salud. Y aquí vean que ya estamos pasando justamente a un nivel que es mucho o más claramente colectivo o más claramente social y que tiene que ver con reducir la exposición a factores de riesgo y favorecer los entornos saludables. Aquí estamos pensando en intervenciones estructurales para modificar el entorno y que me parece que por necesidad son intersectoriales. O sea, me cuesta mucho trabajo imaginar intervenciones estructurales que sean exclusivas del sector salud, porque necesariamente vas a tener que tocar otros niveles. Entonces, aquí hay mucho énfasis en determinantes comerciales y creo que la razón para esto es que justamente una de las principales causas de enfermedad y muerte en nuestro país en este momento y en la región, creo que en el mundo, son las enfermedades no transmisibles. Y creo que cada vez queda más claro que una de las principales fuentes de estas enfermedades no transmisibles justamente tienen que ver con determinantes comerciales, ¿no? Es decir, con la diferente forma en la que nos hemos organizado, privilegiando estos intercambios comerciales aún por encima de la salud de las personas. Y piensen, por ejemplo, en alimentación, en tabaco, en alcohol, como claramente productos que se venden y que la venta de estos productos genera una ganancia, pero que son productos que no están añadiendo nada benéfico a las personas que lo están comprando. Y luego, desde luego, también esta otra parte que cada vez se vuelve más relevante, que tiene que ver con la producción y con el consumo y la manera en la que la producción y el consumo afectan el ambiente a través de la destrucción y la contaminación, que desde luego también tienen que ser reguladas y donde la salud pública está teniendo cada vez un peso más y más importante. Yo aquí veo muchos retos. Uno de los principales retos es empezar a entender la complejidad con la que estos factores se interrelacionan. A veces vemos una cosa como completamente aislada o completamente separada de la otra, cuando en realidad están profundamente vinculadas. Y luego la siguiente cosa es que cuando uno plantea intervenciones estructurales, esas intervenciones estructurales necesariamente se van a enfrentar a resistencias muy profundas.
Una función más que está muy relacionada, y esta va a ser la última, es la gestión y la promoción de intervenciones sobre determinantes sociales de la salud. Y creo que esta es quizás la más ambiciosa. Es muy novedosa, también es muy ambiciosa, porque básicamente es el desarrollo de acciones desde el sector salud para influir en los determinantes sociales. Y recuerden que cuando decimos determinantes sociales, estamos hablando de educación, de empleo, de vivienda, del vecindario, del transporte, de la integración social, donde uno como al principio podría haber pensado que la salud o que las y los profesionales de la salud no tendríamos mucho que ver. A final de cuentas, de lo que se trata es de darle un espacio de liderazgo y de gobernanza a la salud sobre todas las demás políticas. Es decir, que no se pierda de vista que cualquier decisión que tomes va a ser una decisión que va a tener un impacto sobre la salud. De nuevo, este objetivo necesita de la colaboración con sectores que tienen además una rectoría histórica, es decir, que han sido líderes, que han definido las políticas por muchos años. ¿Como quién? Como el sector económico, ¿no? O sea, digamos, los ministerios de Economía o de Desarrollo Social o incluso la misma Secretaría de Hacienda. Y desde luego que aquí hay muchos retos. Quizás aquí es donde vamos a tener que pensar de forma más creativa sobre cómo avanzar. Primero, este reconocimiento de que toda decisión política tiene un impacto en salud. La segunda, entender que en esta posición, en esta discusión, el sector salud es un socio, pero no necesariamente es un líder, y que vamos a estar en una posición estratégica débil para poder negociar algunos de estos, digamos, de estas dificultades y problemas, donde se va a enfrentar necesariamente la salud con otros intereses. Y yo creo que aquí uno de los aspectos más importantes que no podemos perder de vista es que la salud es un derecho humano, y al ser un derecho humano es un derecho esencial, y necesitamos apoyarnos justamente en esta idea para poder ir avanzando sobre otros intereses e incluso sobre otros derechos que también son importantes, pero que no necesariamente van a estar por encima de este derecho fundamental. Bien, voy a ir cerrando esta parte, solamente diciéndoles que en el documento, y justamente por eso se los recomiendo tanto, hacen un primer esfuerzo de integración de estas funciones. Ya no es un listado de lavandería, ahora están vinculados a los diferentes momentos en los cuales se va desarrollando la política. Entonces, por ejemplo, en el momento de evaluación, donde se está identificando el problema, se está delimitando, entra monitoreo, vigilancia e investigación. En el desarrollo de políticas, las políticas y los marcos regulatorios, la participación y la movilización social. En la asignación de recursos, justamente recursos humanos, medicamentos, tecnologías y financiamiento. Y en el acceso a servicios integrales y de calidad, las intervenciones sobre los factores contextuales de la salud y el abordaje de los determinantes sociales. Yo creo que es un muy buen primer intento. Creo que todavía hay muchas cosas por definir, por delimitar, por entender, pero creo que aquí por lo menos ya empieza a haber una integración de estas diferentes funciones. Bueno, vamos a ir cerrando porque se nos acabó ya el tiempo, pasa muy rápido. Y yo me gustaría, digamos, más que llegar a conclusiones específicas, dejarles algunas preguntas. ¿Qué piensan de estas funciones? O sea, estas 11 funciones verdaderamente capturan todo el trabajo que hacemos y todo el trabajo que queremos hacer. ¿Qué cosas faltan y qué cosas sobran? Y también un poco esta sensación de que es posible que algunas de estas funciones en realidad se sobrelapen de forma muy importante. ¿Y de qué manera podríamos simplificar e integrar, ¿no? Para mí, por ejemplo, esta diferencia entre monitoreo y vigilancia, no sé si me parece suficiente como para mantenerlas por separado, ¿no? Y que quizás valdría mucho más la pena imaginar de qué forma la vigilancia y el monitoreo terminan interactuando y son, digamos, absolutamente necesarias una para la otra. Yo creo que también otra cosa importante de este documento es la necesidad de reflexionar y actualizar de manera continua nuestras funciones, porque vean que hubo un lapso ahí de tiempo bastante largo entre el primer documento y este segundo documento, cuando sabemos perfectamente que las necesidades de salud se reconfiguran todos los días. Creo que hay muchos avances, me gusta desde luego mucho esta posición ética que se centra en la reflexión en las personas y en el derecho a la salud. Desde luego celebro también el reconocimiento amplio de la determinación social en los procesos de salud y que a final de cuentas haya también, digamos, esta declaración
de la necesidad de que nos involucremos en el análisis de estas situaciones y en encontrar posibles vías de resolución a estas dificultades. El enfoque de atención integral, integrada, individual y colectiva, creo que también desde luego es un avance muy importante, y desde luego pues también hay retos, y yo creo que los retos hay que platicarlos. La atención de los problemas de salud siempre van a tener prioridad social y política, y yo creo que esto no es sorpresa para nadie. Una persona que se enferma, que sufre, que tiene dolor, que tiene ansiedad, es una persona que desde luego merece toda nuestra sensibilidad, toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo para la defensa de su derecho a recuperar su estado de salud en la medida de lo posible. Y desde luego que esto tiene que seguir siendo central, y yo no veo forma en que deje de serlo. O sea, esto siempre va a ser, digamos, uno de los aspectos más importantes socialmente del trabajo que hacemos, la atención a la enfermedad o la atención, digamos, de los problemas de salud. Ahora, por otro lado, creo que también tenemos que tener la conversación de que enfocar todos nuestros esfuerzos a la atención de la enfermedad no va a producir más salud, porque estamos yendo ya a la resolución de algo que ocurrió sin haber hecho todo el trabajo para poder prevenirlo. Y creo que aquí nos termina pasando esto que decía Mafalda, ¿no? Que lo urgente no deja tiempo para lo necesario. Entonces vean que hay una diferencia importante entre atender los problemas de salud, digamos, estas cosas que ya se concretaron, y la atención de las necesidades de salud, este fortalecimiento de las demás funciones de la salud pública, que son acciones generadoras de salud y bienestar, que son acciones preventivas, que desde luego requieren de un tipo de esfuerzo distinto, de un involucramiento más a nivel social y de una interacción, digamos, profunda con otras instituciones, con otros sectores, para poder mejorar no solamente, digamos, las condiciones de vida de las personas que están enfermas, sino para poder realmente asegurar y proteger este derecho a estar saludable y a vivir lo más saludable que se pueda. Y por otro lado también este trabajo para reducir desigualdades, es decir, que a lo largo del tiempo la esperanza de bienestar y de salud sea lo más similar posible para todas las personas. Creo que claramente vemos muchos problemas para la integración de la toma de decisiones. Hay desde luego que pensar cuáles de estas funciones son actualmente robustas, pero más allá de eso hay que pensar cómo es que estas otras funciones están retroalimentando los procesos de toma de decisión, y vean que muchas de ellas desde luego tienen procesos de toma de decisión que están profundamente imbricados e integrados dentro de su propio hacer. Y luego, bueno, otra pregunta importante, si estamos siendo suficientemente preventivos, porque vean que una de las cosas que a mí me llamó la atención del ciclo de las políticas es que siempre va a partir, digamos, de esta evaluación de un problema que ya está ahí, un problema existente. Y yo creo que eso está muy bien, digamos, para el momento que estamos viviendo, donde estamos enfrentando múltiples rezagos, pero creo que para el futuro sería muy útil empezar a ampliar ese concepto de evaluación para poder aprender de lo que está ocurriéndole a un vecino, por ejemplo, a otro país, a otro continente, y también para poder empezar a prever los tipos de problemas que no solo los que estamos experimentando ahora, sino los que vamos a experimentar en el mediano y en el largo plazo. Y les dejo aquí dos ejemplos muy claros de esto, ¿no? La primera es la epidemia de consumo de fentanilo en Estados Unidos, que lleva ya muchos años ocurriendo, y que creo que eventualmente lo vamos a empezar a ver de este lado. Y por otro lado, el cambio climático, ¿no? Donde tenemos décadas hablando de la posibilidad de cambio climático, y no es sino hasta hace unos cuantos años que empezamos a ver acciones mucho más claras y mucho más definitivas. Y luego quizás el último reto, y este es quizás el reto donde me gustaría invitarles para cerrar esta plática, es cómo posicionamos a la salud pública en este sentido amplio, donde no solamente nos enfocamos en la ausencia de la enfermedad, sino que tratamos de trascender este concepto quizás que podríamos encontrar en las calles de que salud pública es atención gratuita de la enfermedad, cuando en realidad es mucho, mucho más que eso. Es, digamos, no solamente incidir cuando ya existe un problema, sino pensar y actuar estratégicamente para proteger la salud y asegurar un futuro mejor y más justo.
bueno, yo aquí termino y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctor Tonatiuh, por esta conferencia que realmente abre muy bien el panorama de lo que son las funciones justamente de la salud pública y esta parte que comentabas de la formación y capacitación del personal de salud en diferentes medios donde están trabajando, creo que es muy relevante y es parte de lo que queremos hacer aquí en la Escuela de Salud Pública, pero también en el instituto, donde justamente su misión es contribuir, lo voy a leer textual, a la equidad social y a la plena realización del derecho a la protección de la salud a través de la generación y difusión del conocimiento, pero también a la formación de recursos humanos de excelencia y la innovación e investigación multidisciplinaria para el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia, que justamente es todo esto que comentabas cierra muy bien en esta misión y es parte de lo que queremos hacer desde aquí, desde el instituto y también desde la escuela. Entonces, muchas gracias porque realmente es una muy buena explicación y un muy buen panorama de todo esto que comentas. Y tenemos muchas preguntas. Realmente ha sido una ponencia que ha despertado también grandes cuestiones que te voy a leer de las más relevantes porque tenemos muchas, y al final a ver si tenemos oportunidad de que un par de personas puedan hacer el comentario en vivo con su audio. Entonces, una pregunta dice Carmen Delgadillo, ¿cuál es su opinión respecto a las estrategias para una vinculación más consistente y práctica de los centros de investigación en salud pública con instituciones de salud, pues para promover la investigación operativa de los servicios de salud y otras líneas? Sí, muchas gracias. Yo creo que esa es una pregunta muy, muy fundamental. Creo que, digamos, yo comparto, digamos, esta preocupación, porque creo que, digamos, las instituciones que nos dedicamos a hacer investigación trabajamos como en dos niveles, ¿no? O sea, por un lado, esta investigación más etiológica, donde estamos tratando de identificar causas de los problemas y de los padecimientos de salud. Y por otro lado, hay otro núcleo de investigación que quizás es también, que creo que es, bueno, más bien creo que es igualmente importante y que tiene que ver con la manera en la cual operamos, o sea, la manera en la cual funcionamos como, justo como sistema de salud. Y creo que esta investigación operativa que menciona la colega requiere de un fortalecimiento rápido e inmediato. Necesitamos hacer mejor investigación operativa que sea más útil. Y luego también tenemos que encontrar canales para que esa investigación operativa llegue hacia donde se requiere. ¿Cuál es el reto que le veo yo a esto? Que me parece que mucho de la investigación operativa que necesitamos hacer es investigación operativa que va a tener un carácter local. Es decir, va a depender mucho de las condiciones específicas que esté enfrentando un sistema de salud a nivel local para poder encontrar soluciones y que no necesariamente lo que funciona en un lugar va a funcionar en otro. Entonces, creo que desde luego hay mucho espacio para poder tener un buen aprendizaje de otras experiencias, pero casi que me quedo un poco con la sensación de que necesitamos justo formar más personal y tener más capacidad para que ese personal se quede en un nivel local y nos ayude a generar información, a generar evidencia que sea verdaderamente útil para quienes están tomando decisiones a ese nivel. Vean que hay un problema, digamos, un poco de desfase en lo que podría ser una recomendación para una ciudad o para un núcleo territorial específico y sus capacidades, o sea, la forma en la que puede resolver esos problemas respecto de lo que ocurre en otro sitio. Y eso, desde luego, dificulta mucho que las dos cosas puedan como trasladarse, ¿no? Como intentar trasladar el aprendizaje de un lado al otro. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, el asunto de la vinculación y de que verdaderamente exista una vinculación entre quienes están produciendo resultados de investigación operativa y quienes los están utilizando. Casi que lo que se antoja es que, digamos, todas las unidades de salud a nivel local, pienso por ejemplo en secretarías estatales, tuvieran o tengan, creo que en algunos casos desde luego existe, un fortalecimiento de sus capacidades internas para poder realizar investigación operativa. Entonces vean que de esa manera se resuelve este asunto de decir
¿Cómo vinculamos? Bueno, pues vinculas a través de la creación de capacidades integradas dentro del mismo servicio de salud. Yo creo que hay algunos ejemplos donde eso se hace, o sea, ciertamente, por ejemplo, el trabajo que hacen epidemiólogas y epidemiólogos de los servicios de salud local termina teniendo, digamos, justamente este carácter, pero también creo que hay otro montón de oportunidades de investigación operativa que no estamos aprovechando en este momento y que tienen que ver más con la manera en la cual funcionan los servicios de salud local y la forma en la que se prestan esos servicios que se podrían eficientar a través de tener estas pequeñas unidades de investigación operativa integrada dentro de las secretarías de salud locales. Muchas gracias. Y continuando con otras dos preguntas que te voy a hacer de una vez, es ¿cuáles serían las mejores recomendaciones para reconsiderar el liderazgo del sector salud en gestión de los determinantes sociales del proceso salud-enfermedad? Y aunado a esto también en el ámbito de la salud pública, ¿de qué manera se aborda la atención a la salud mental? Claro. La primera, bueno, las dos preguntas son muy complicadas. Yo creo que miren, ¿qué pienso? Pienso que el que la salud pública termine teniendo un impacto positivo sobre los determinantes sociales de la salud es una gran aspiración. O sea, es una aspiración verdaderamente noble y creo que también es una aspiración valiente, digamos, desde el punto de vista de que por muchos años hemos dicho, estos son determinantes sociales de la salud, los hemos identificado, hemos hecho estudios para poder visibilizarlos, pero que por un buen rato no hemos sabido cómo entrarle, ¿no? O sea, cómo tener un impacto sobre esos determinantes. Y creo que ahora empezamos a plantearnos la posibilidad de incidir de manera mucho más directa sobre ellos. Y claro, queremos incidir justo a partir de la evidencia, o sea, no a partir, digamos, de una posición ideológica, sino a través de esta investigación que nos ha permitido demostrar científicamente que estos determinantes terminan teniendo un efecto sobre las personas y que ese es un efecto negativo que además puede ser modificable. Entonces, yo creo que un primer paso es que terminemos de convencernos como salubristas, como profesionales de la salud pública, de la importancia que tiene que nos involucremos justamente en la discusión de los determinantes sociales de la salud y sobre todo empezar a dialogar sobre cuáles van a ser los posibles mecanismos de incidencia, o sea, cómo podemos tener efecto sobre ellos. Y yo creo que ya hay varios ejemplos. Por ejemplo, hablábamos de determinantes comerciales de la salud. Los determinantes comerciales de la salud forman parte, digamos, de esta esfera de determinación social de la enfermedad y para ello ya tenemos, digamos, algunos mecanismos específicos como estas intervenciones estructurales, ¿no? El establecer, por ejemplo, impuestos para que esos productos cuesten más caros. Y vean que esos impuestos al mismo tiempo implican una recaudación y esa recaudación se puede reinvertir, o sea, para poder justamente apoyar otro tipo de proyectos. En estos proyectos donde yo estoy involucrado, que tienen que ver con salud urbana, el objetivo último de esos proyectos de investigación es incidencia. Es decir, si en una ciudad o si en un país hay una enorme cantidad de lesiones por accidentes automovilísticos, ¿de qué manera podemos cambiar las reglas del juego para que esos accidentes no ocurran? Y vean que para eso hay reglamentos y para eso hay leyes. Entonces, creo que poco a poco estamos encontrando los espacios y las distintas formas en las cuales la salud pública puede tener una incidencia en cosas que quizás hace unas décadas nos parecían imposibles porque nos veíamos como bastante alejados justamente de estos otros sectores y de estas otras oportunidades. Entonces, me gustaría decir que tengo una respuesta maravillosa, pero la pregunta es demasiado compleja. Yo creo que necesitamos perseverar, necesitamos aprender, necesitamos dialogar y necesitamos ir encontrando estas soluciones para justamente incidir sobre estos determinantes.
Pero justamente por eso es que celebro que estén esos determinantes en este tomo que les mostraba, porque al final de cuentas creo que eso también implica una decisión, y es una decisión valiente, decir, bueno, la salud pública va ya o está trabajando o va a trabajar justamente en intentar influir sobre estos determinantes. Sobre salud mental, yo creo que justamente la visión de la salud pública sobre la salud mental tiene que ser a partir de esta aproximación compleja ecosocial, donde no, digo, ojalá cada vez nos podemos alejar más de esta visión de la enfermedad mental estigmatizante, donde casi que se imagina como un comportamiento, una situación desviada, y le podamos dar cada vez más un carácter verdaderamente de salud, que además no pertenece únicamente a la experiencia vivencial de una persona, sino que tiene un carácter colectivo y profundamente social. Entonces, desde luego, creo que también tenemos una serie de retos ahí que no son únicamente del sector, sino que tienen una serie de raíces y de profundidades que son mucho más amplias. Muchísimas gracias. Voy a pasar igual a otras dos preguntas. Aldo Villa comenta, el 25 de octubre de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el modelo de atención a la salud denominado Más Bienestar, el cual refiere que se va a centrar en la implementación de las funciones esenciales de la salud pública. Mi pregunta es, ¿cómo se debe evaluar o qué se debe esperar de este modelo de atención para que se puedan cumplir los objetivos de las funciones esenciales de la salud pública? Y también, ¿qué acciones se están tomando para mejorar o fortalecer los valores éticos de los profesionales de la salud actualmente? Comenta Lili. Sí, pues mira, yo justamente te diría que este documento que hemos presentado hoy, que hemos estado discutiendo hoy, va a ser un buen documento para poder plantear estas acciones de monitoreo, porque vean que entonces ya no se trata únicamente de evaluar la calidad de la atención, por ejemplo, hospitalaria, o de la calidad de la atención de las enfermedades, sino que ahora vamos a tener que empezar a pensar de forma mucho más amplia para poder hacer una evaluación integral de este modelo. Entonces, dado que el modelo tiene como objetivo justamente retomar estas funciones, pues vamos a tener que imaginar cuáles son los indicadores y cuáles son las formas correctas de poder evaluarlo. Y la segunda parte de la pregunta se me fue con esta parte. Ya se me borró también. Pero bueno, Este, vamos a hacer otra mientras se encuentra porque pasaron Perdón, muchas. se me fue un poco la vida, me quedé pensando en lo más bien. No te preocupes. Bueno, ¿qué opina usted de la investigación en salud pública dentro de las acciones de decisiones en las unidades de atención médica, ya que son dos espacios de salud que se han mantenido desvinculados en los procesos de formación y de aplicación? A ver, espérenme, es que eso fue una pregunta demasiado Sí. amplia. La investigación en salud pública dentro de Dentro la... de las acciones de decisiones en las unidades de atención médica. Ok, no sé si estoy entendiendo bien la Es pregunta. un poco complicada. ¿Habría forma de que esta persona hablara y nos dijera exactamente a qué se refiere? Dolores, ¿tienes oportunidad de activar tu micrófono? A ver, pues dice que no sabe. Vamos a ver desde la cabina si le ayudan a Dolores. Ya lo apliqué, ya pude. Perfecto. Dolores, No adelante. puedo, es la pantalla, creo. No, está bien con el puro audio. Bueno, mire, yo soy médico adscrito en el Hospital Regional de Jalapa y estoy en la coordinación de investigación, pero soy administradora de sistemas de salud. Entonces, algo que a mí me ha interesado mucho es poder vincular todo el concepto de salud pública con la atención médica, porque yo lo que observo es que de repente el médico se desvincula completamente y al momento de tomar sus decisiones en atención directa al paciente en el área clínica,
o de atención médica no tome en cuenta todas esas participaciones de las que usted está hablando. A veces no tienen presente o muy consciente las políticas en salud, cómo se desarrollan en las poblaciones a las que se sirve, cómo se desarrollan precisamente los determinantes sociales, cómo se da esta vinculación entre lo que son las acciones sistémicas con las acciones interinstitucionales. O sea, creo que es algo muy complejo, por eso me encantó su presentación, estoy de verdad dichosa de haberla podido escuchar. No sé, no me excedo más. Muchas gracias, Dolores. No, le agradezco mucho su comentario. Yo veo un montón de oportunidades, o sea, veo muchas oportunidades, digamos, en establecer un diálogo mucho más franco, mucho más abierto entre quienes estamos dedicados, digamos, a la salud pública, pues como una forma de vida y quienes están dedicados más a la atención de los problemas de salud. En efecto, concuerdo contigo en que hay o ha habido, digamos, ¿no? Un distanciamiento entre las dos cosas, e incluso creo que a veces se ha interpretado como si hubiera una competencia, ¿no? O sea, entre una y otra, cuando en realidad, pues de ninguna manera, porque, digamos, tanto el trabajo que se realiza en las unidades de atención a la salud como el trabajo que realizamos desde la salud pública, primero comparten el mismo objetivo. Y por otro lado, forman parte por igual del sistema de salud. Entonces, yo creo que una parte muy importante tiene que ver con mejorar la comunicación entre estos dos espacios y ojalá pudiéramos ir encontrando también un espacio de diálogo mucho más claro, que ojalá no sea nada más sentarnos a platicar, sino también sentarnos a trabajar juntos. Justamente al principio de las preguntas alguien decía, bueno, investigación operativa. Hay un montón de oportunidades de investigación operativa en los servicios de salud, donde trabajan miles de personas. Y creo que ahí habría un espacio bien grande para poder acercar estos conceptos, para poder ir platicando acerca de ellos y bueno, y también para entender que la realidad a la que te enfrentas termina teniendo mucho efecto sobre la manera en la cual interpretas la realidad. Entonces, creo que también hay que ser cuidadosos y hay que ser abiertos, digamos, a tener estas discusiones y desde luego a entender que para una persona que está atendiendo una urgencia, pues en ese momento eso va a ser lo más importante, ¿no? Luego puede ser que tengamos otro tipo de pláticas y de discusiones más de este carácter y en este sentido. Yo lo que no quisiera para nada es que justamente esta importante discusión sobre lo fundamental que va a ser la salud pública y que es la salud pública para el país se perdiera en esta discusión sobre la atención de los problemas urgentes de salud, ¿no? Y creo que ahí es donde está la cosa distinta. Pero sí, a mí la verdad es que me encantaría, ¿no? Que tuviéramos mucha más colaboración, mucho más acercamiento y que pudiéramos participar en muchos más sentidos con las personas que están trabajando día a día en las clínicas y en los hospitales. Creo que eso ayudaría un montón. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Dolores, por tu intervención. Y la pregunta de hace rato que quedó pendiente es ¿qué acciones se están tomando para mejorar o fortalecer los valores éticos en los profesionales de salud actualmente? Perdón, otra vez. Tuve aquí un problema de audio. No te preocupes. ¿Qué acciones se están tomando para mejorar o fortalecer los valores éticos en los profesionales de salud actualmente? Justo. Yo creo que es difícil, digamos, vean que creo que no hay un documento, este documento por lo menos no es un documento normativo, ¿no? Yo creo que justamente lo que necesitamos es tener un diálogo más amplio. Yo digo, quisiera ser muy cuidadoso aquí y más bien decirles que para mí una de las cosas más importantes tiene que ver con que hagamos un esfuerzo por fortalecer el hecho de que la salud
es un derecho, o sea, es un derecho además ultra fundamental. Entonces, cuando pensamos en ética, partamos justamente de ese principio, o sea, del principio de decir, esta situación a la cual se enfrenta un colectivo, una población, no es, digamos, solamente una circunstancia aislada, sino que verdaderamente el trabajo que estamos realizando es un trabajo de protección de un derecho. Creo que hay todavía un montón más de cosas que discutir y platicar en relación a esto, pero creo que partir de ese punto ayuda muchísimo. Y por lo menos a mí me ha ayudado mucho, digamos, a entender la forma en la que trabajo y las cosas que quiero hacer. Y bueno, ya tanto como decir, digamos, creo que no va a haber nunca un documento normativo, ¿no? Digamos, que obliga a las personas a adoptar una posición ética respecto de un problema, pero creo que por lo menos para mí, de forma muy humilde, pues es invitarlos justamente a pensar la salud como un derecho y a pensar cómo esa idea termina reverberando sobre todo el trabajo que queremos hacer. Muchas gracias. Vamos a las últimas dos intervenciones para ya ir cerrando esta conferencia. Irma Pérez primero y después María de Lourdes. Si quieres activar tu micrófono, Irma. ¿Me escuchan? Sí. Creo que bueno, creo que con lo que el doctor Donadio comentaba acerca del estudio que se está haciendo sobre los determinantes que provienen del entorno que la población tiene y que que influye en la salud de la población. Yo creo que un aspecto importante es y que no se mencionó, es la situación laboral. La mayor parte del tiempo nosotros sabemos que la industria, que las instituciones públicas, la industria privada, etcétera, están más en el objetivo de la plusvalía del rendimiento que la propia salud de sus recursos humanos. ¿Qué tanto realmente también la industria? Yo creo que la industria, la parte laboral tendría que tener un compromiso fundamental. No estamos todo el tiempo en la casa, estamos también la mayor parte de nuestra vida en nuestros centros de trabajo. Entonces quería yo hacer esa observación cuando usted comentó sobre el aspecto de que el lugar donde vivimos realmente también determina mucho la salud de enfermedad. Y el otro comentario que hago es de que efectivamente, como usted lo menciona, creo que las funciones, pues desde el 97 están establecidas, estamos en el 2023, y todavía se sigue discutiendo cómo implementar las estrategias, si están surgiendo cada vez políticas dirigidas a eso, pero yo creo, o sea, lo creo que no tenemos una integración entre el sector educativo y el sector salud. El sector educativo precisamente habla sobre el acercamiento que tiene desde los primeros años de escolaridad con respecto a la formación de los individuos, de la población. Y ahí creo que serían nuestros primeros aliados en llevar esto de una manera intensiva, porque yo creo que como sector salud, cuando vemos que el problema de salud de enfermedad tiene sus determinantes, donde todos tenemos que ir en equipo, siento que esto podría ser una alternativa que tendría que ver con la capacitación y el compromiso más amplio del sector educativo en coordinación con el sector salud. Y la otra es que... Nada más tenemos tiempo para esas dos preguntas. Muchísimas gracias. Sí, ya, exacto. La otra nada más es la regulación de COFEPRIS, ya no aparece en las funciones. Gracias, muy amable. Gracias. Felicitaciones al doctor. Gracias, Irma, qué amable. No, perdón, yo creo que, o sea, si se me fue ponerlo en las diapositivas es un error mío. Lo de regulación está incluido, digamos, dentro del desarrollo de políticas, está por ahí.
solamente que pues no cabía todo dentro de unas cuantas láminas, pero sí les recomiendo mucho que revisen el documento. Y volviendo a lo que comentabas, Irma, pues desde luego, o sea, yo creo que uno de los retos más importantes es justo este trabajo intersectorial. Tú hablabas, por ejemplo, de educación y también hablabas de trabajo, y justamente creo que hay ahí mucho espacio para poder avanzar a través, desde luego, de la educación, que es fundamental, pero también a través, por ejemplo, de la regulación y del monitoreo y del seguimiento de las condiciones de trabajo, que desde luego que también son un determinante muy importante de la salud. Yo quizás con la educación, una de las cosas que me gustaría decirles es que ojalá vayamos más allá. O sea, sí creo que necesitamos trabajar mucho y necesitamos informar y necesitamos participar en los procesos educativos a nivel poblacional, porque esa educación va a terminar teniendo un efecto muy importante, definitorio, sobre cómo van a experimentar esas personas su vida y su salud. Pero también decirles que hay otro montón de espacios de trabajo. Entonces yo, por ejemplo, cuando les comentaba de estas intervenciones estructurales, son intervenciones que ya no están pasando, digamos, por la experiencia de vida de una persona, sino que son en realidad más bien decisiones colectivas, decisiones sociales que tomamos para poder fortalecer la salud. Entonces, por ejemplo, cuando decimos vamos a invertir esta cantidad de dinero en parques, esa es una decisión que va a generar salud y que va a generar salud, digamos, además de que nosotros eduquemos a las personas o le demos información a las personas para que hagan ejercicio. Perfecto, muchísimas gracias. Y ya por último, la maestra María de Lourdes, si tienes una pregunta muy breve, por favor, solo la pregunta, ya estamos sobre el tiempo. Sí, muchísimas gracias. La pregunta que quería hacerle al doctor es que hacer investigación operativa en muchos de los establecimientos y escenarios en salud no la miran como una investigación porque consideran que su evidencia es empírica. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para lograr que se haga esta investigación de una manera más sistemática, metodológica y homologada, de tal manera que pueda tener información que sabemos que es valiosa y que pueda pegarse a la toma de decisiones para generar lo que nos ha dicho el doctor, actualizar de manera continua nuestras funciones, dirigir esfuerzos y involucramientos intersectoriales, interinstitucionales y, por supuesto, decidir tomar mejores decisiones para el bienestar y la salud de las personas? Muchísimas gracias. Excelente conferencia. Muchas gracias, María de Lourdes. Me encanta tu pregunta porque creo que ese es uno de los grandes retos. Yo concuerdo contigo en que en general, digamos, no se ha valorado lo suficiente la investigación operativa, y una parte creo que tiene que ver justo con esto que tú dices, o sea, con que a veces parece que es, digamos, más información anecdótica que verdaderamente evidencia robusta acerca de un problema y de cómo lo podemos resolver. Yo creo que necesitamos fortalecer la investigación operativa. Justamente en el instituto ahorita estamos en una discusión bien importante acerca de la manera en la cual tenemos que replantear nuestros programas educativos para que la investigación operativa tenga un espacio propio y para que se puedan generar metodologías, digamos, de evaluación rápida, que tengan mucho uso de métodos mixtos, o sea, no solamente análisis cuantitativo, y que nos permitan resolver de forma rápida y de bajo costo algunos de estos problemas que muchas veces son problemas de índole extraordinariamente local, pero que sí requieren de una aproximación metodológica sistemática y muy robusta. Entonces sí hay mucho espacio ahí todavía. Muchísimas gracias. Felicidades. Muchísimas gracias, María de Lourdes, y muchas gracias, doctor Tonatiuh, por esta excelente presentación y conferencia. Hemos tenido muy buenos comentarios, muchas felicitaciones y agradecimientos por compartir esta presentación. Y bueno, pues te pongo en la pantalla tu constancia de participación. Muchas gracias y estaremos en contacto muy pronto para las siguientes conferencias. Gracias. Y les agradezco a todos. Ahí está en el chat el link para que puedan descargar ya su constancia. Y nos vemos en la próxima conferencia, que también tendremos a un gran ponente,
el doctor Juan Rivera Domarco con el tema de alimentación saludable y sustentable el 28 de febrero. Muchas gracias a todos y les agradezco que estén con nosotros hasta aquí. Hasta luego.